Daniel, por favor, ¿cómo vivió todo, o cómo siguió, más que nada, este proceso en el Congreso de la Nación hasta llegar a la aprobación del acuerdo de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, pero principalmente el hecho político de ayer, ¿no? La decisión que tomó Cristina Fernández de dejar a la hora de la votación y en otros pasajes del desarrollo de la actividad en la Cámara de Senadores, de abandonar el recinto. Bueno, Gustavo, Diego, me parece que esto, si uno le tiene que poner un título rápido y vinculado a una película, uno le debería llamar Crónica de una muerte anunciada. Esto estaba quebrado, sabemos que sí, tanto la relación personal, que por ahí en política no interesa demasiado, claro, pero importa seguramente, pero digo, más allá de eso, me parece que el Frente de Todos estaba quebrado políticamente. Es una experiencia que se armó en su momento de emergencia, que simplemente fue para tapar un vacío que se había producido absolutamente inesperado, que fue el fracaso prematuro de Macri. En 2000, la verdad es que en el peronismo no había actor del peronismo que no considerara a los gobernadores en primer lugar, de que Macri no iba a llegar hasta el 2023. Entonces, el peronismo estaba muy desarmado, con todas sus tribus separadas, muchos gobernadores estaban muy cómodos con el liderazgo de Macri, inclusive, yo te diría en primera fila, los propios peronistas. Sabemos que Macri tenía políticas de descentralización de recursos, que les resultaban bastante cómodas a los gobernadores. La verdad es que sacaron el pie del plato muy avanzado el 2019 en general. Entonces, bueno, esto fue una experiencia armada de emergencia simplemente a los fines electorales, y lo que le alargó la vida fue la pandemia. O sea, ocurrió algo inesperado, que era la pandemia, y bueno, la pandemia de alguna forma lo hizo navegar un año cómodo, inclusive con indicadores de popularidad altísimos. Alberto Fernández pisó los 80 puntos a comienzos del 2020, pero la verdad que eso fue como un changüí que tuvo este Frente de Todos. Todos estos problemas, la ida al fondo, todo esto que ocurrió anoche, es algo que ocurrió con atraso. En realidad debería haber ocurrido prácticamente el día que asumió Alberto Fernández. El primer tema que tenía arriba de la mesa era el tema con el fondo, era el más álgido, lo tenía que solucionar urgente. Bueno, la pandemia le abrió la posibilidad de, como dicen ahora, de procrastinarlo al acuerdo, demorarlo, irla llevando, y bueno, tenemos eso que prácticamente, si hay algo que los hermana a la administración Fernández con la de Macri, es que va a tener que recorrer este último año. Yo decía anoche en un tuit, es como que se ha disparado de nuevo, como ocurrió con Macri, un proceso anticipado de transferencia del poder, en este caso al revés, que es hacia Juntos por el Cambio, que es la fuerza opositora, obviamente, al día de hoy es la que tiene mayores chances digamos, de ser la principal referencia opositora el año que viene. Sabemos lo que significa, Gustavo, Diego, un acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo te garantiza, como le garantizó a Macri en su momento, que vos entregues el poder, que puedas cruzar la plaza a pie, pero sabemos desde el punto de vista de las políticas, no vamos a meternos en este tema que dicen, no, el ajuste está ocurriendo ya. Sí. O sea, está habiendo en este momento vía inflación. Vimos el indicador de este mes prácticamente, en el caso de alimentos y bebidas, pisando los 10 puntos. Está ocurriendo un ajuste brutal que ya está en transcurso sobre los salarios, sobre las jubilaciones y sobre los ingresos de la mayor parte de nuestros compatriotas, que no se pueden proteger de la inflación, que tienen la mayor parte de sus ingresos, como cualquiera de nosotros, destinados a gastos en alimentos, en bebidas, en cuotas de prepagas, de colegios, viajes, transporte, energía, todas las cosas que sabemos, muchas de ellas, antes de llegar a que este acuerdo con el fondo esté operativo, con lo que implica, obviamente que va a implicar correcciones de todo tipo, inclusive ayer hablaban de un ajuste en las tasas de interés, pero seguramente ya
ya estamos viviéndolo en tiempo real en este momento. Vimos esta discusión que hubo entre Guzmán, el secretario de Energía, ayer respecto a transferencias desesperadas por el aumento de los costos de la energía internacional y la cuenta de subsidios que más que supera todo lo que es el superávit comercial de Argentina. Así que vamos a tener, ya les digo, un año, Gustavo, Diego, como fue el de Macri en su oportunidad, un año bastante con presiones sobre el tipo de cambio, un año económicamente bastante pobrezón. Daniel, esta es una situación de debilidad de Alberto Fernández o hay debilidad en sí del Frente de Todos, este quiebre entre la relación del presidente con la vicepresidenta? No, es de ambos. Alberto Fernández la verdad es que nunca tuvo, sabemos el origen de él, es un origen, es una de estas cosas, así como tenemos los argentinos originalidades como el dulce de leche, la virome, estas cosas, bueno, tuvimos la originalidad de un sistema que podríamos llamarle vicepresidencialismo de coalición, algo rarísimo donde el vicepresidente anuncia un sábado la fórmula y que va a poner presidente a un compañero y lo anuncia él directamente. Sabemos que una rareza. Alberto Fernández nació débil, tuvo un empoderamiento muy efímero, como les decía yo, con la pandemia, sí. y duró hasta, yo les diría, el hito fundamental donde empieza el proceso irreversible de deterioro del poder presidencial, fue a partir de aquel blooper de Vicentín, que fue más o menos de agosto de 2020. Bueno, a partir de ahí Alberto Fernández no se recupera nunca. Hoy su popularidad es bajísima, de los dirigentes con menor popularidad, inclusive muy por debajo de la de Cristina. Ya los encuestadores están midiendo escenarios presidenciales, están muy por debajo. Así que no, él nació débil, pero por supuesto el Frente de Todos, como les decía, dentro de todo atravesó una etapa con bastante fortaleza, por ahí ya les digo, hasta mediados de 2020, y después, bueno, esto obviamente ataca a todos, no se salva a nadie. Yo creo que Cristina no tiene ya mayor margen para producir, algunos especulan con lo que ocurrió con Cobos, en su momento con De la Rúa, yo no creo, porque un escenario de divorcio definitivo implica una mutua destrucción asegurada, y yo les diría de alguna forma que empiecen a sentirse el ruido de las aspas del helicóptero. Yo no creo que el peronismo en ninguno de estos casos, yo creo que la propia estructura de gobernadores, intendentes, que en definitiva muchos de ellos seguirán teniendo vida, van a permitir, esta es la diferencia con lo que en su momento ocurrió quizás con De la Rúa, el peronismo como que tiene una estructura orgánica muy grande, federal, distribuida a lo largo del país, que no van a permitir toda la estructura del conurbano. Sabemos el poder de fuego que tiene el PJ bonaerense. No van a permitir que me parece que esto vaya más allá de esto que ustedes vieron anoche, que bueno, es la formalización por ahí del divorcio definitivo, que lo blanquearon, inclusive la propia vocera ayer dijo directamente que Cristina ni les atiende el teléfono, y me parece que Daniel, la votación... Sí. Y en ese divorcio, ¿qué tiene que hacer Alberto Fernández? Porque él es el presidente y realmente le falta todavía bastante tiempo para concluir su periodo de mandato. ¿Tiene que acercarse más a la oposición? ¿Cuáles son las opciones que tiene ante esta situación propia dentro de su frente? Bueno, a ver, Alberto Fernández, lo vimos en la votación, está claramente recostado sobre la oposición. Lo que pasa es que la oposición lo va a ir ayudando. No nos olvidemos de que la oposición ya está en medio del proceso electoral, y donde se están discutiendo los liderazgos, y así como decíamos, de la discusión que hay dentro del Frente de Todos, dentro de Juntos por el Cambio, lo más importante que se está discutiendo es qué lugar va a tener el radicalismo, que no acepta la distribución del poder que ocurrió en 2015, ni de los puestos del gobierno. Entonces, este proceso va a estar muy atravesado. Es dramático para Alberto Fernández tener que gobernar apoyándote en una coalición, así como dicen que nunca se cambia de caballo en medio del río. Bueno, nunca se cambia de coalición política en medio
en caliente dentro de un proceso de gobierno. Así que lo de Alberto Fernández va a ser un año de mucha soledad, pero como les decía yo, me parece que en la medida de que va a ir teniendo un apoyo retallado de la oposición sobre determinados temas que a la oposición le interesan. ¿Qué pasó en esto? La oposición no lo hubiera querido hacer, pero se vio presionada que si no le daba el apoyo, ellos iban a tener que quizás asumir anticipadamente el poder y en condiciones lamentables mucho peor de la que les tocó asumir en su momento. O sea que ellos se vieron en un cálculo frío que tenían que apoyar. Bueno, van a ir apoyando sobre estas evidencias de decir, en la medida que les sirva Juntos por el Cambio para asumir más aliviados, para que lleguen a 2023 a asumir el gobierno por ahí con mayor tranquilidad financiera, con algunos temas estructurales acomodados, por ejemplo, la corrección de las tarifas, Juntos por el Cambio le conviene, digamos, que no se encuentren con el atraso que en su momento les ocurrió en 2015, que tuvieron que asumir, hacer correcciones brutales de tarifas en su momento con Aranguren. Así que me parece que la oposición los va a ir ayudando y obviamente el fondo se va a ir girando los recursos, que muchos de ellos están para pagar las propias cuotas, pero en definitiva lo van a ir llevando y ya les digo, un año de mucha soledad política para Alberto Fernández. Daniel, me queda 30 segundos, ya estamos en tiempo de pausa, pero sí, quiero consultarle acerca de esta cuestión. ¿La oposición debería empezar a posicionar ya a un candidato para el año que viene, teniendo en cuenta este contexto, o es muy pronto todavía, más allá de la situación por la cual atraviesa el oficialismo, empezar ya a definir un candidato potable para la presidencia del año que viene? Mira, me parece que la propia realidad está decantando dos referencias fuertes y son dos referencias dentro del cuadrante moderado. Me parece que está claro de que la referencia, obviamente, la más fuerte es Horacio Rodríguez Larreta, que simplemente se impone, no solo por imagen, sino por prepotencia de distrito. Estar al frente de la capital, eso obviamente el distrito más importante, mediático, político, económico, eso lo impone naturalmente. Y después la otra referencia es Facundo Manes por la Unión Cívica Radical, que ayer lo vimos en Córdoba, juntando más de 1000 personas en un acto en la Universidad Nacional. Me parece que son las dos referencias y sí, me parece que la oposición se debe por delante. No tiene que nominar un candidato firme ya mismo, pero me parece que este proceso ya de decantación, me parece que se dispara naturalmente y como les decía yo, son esas dos referencias, una por el PRO y la otra por la Unión Cívica Radical. Bien. Daniel, muy amable como siempre, muchas gracias. Gustavo, Diego, les mando un fuerte abrazo. Igualmente. Que tengamos una gran semana. Ojalá sea así. Gracias, igualmente, hasta luego. Daniel Montoya, gracias, igualmente, hasta luego. Daniel Montoya, gracias, igualmente.